Bueno, buenos días. ¿Cómo andan? Primer anuncio parroquial, ya lo saben todos, pero quiero felicitar a el señor Lucas Gutiérrez, que ha sido elegido representante estudiantil de la Comisión Académica en una elección medio turbia. Le ganó a Martina, que quedó como suplente, o así, no sé cómo es la historia. Ojalá participen los dos y no saben dónde se están metiendo, no, mentira. Está bueno que tengan ganas de participar, siempre es bueno que haya empuje y que sirva para mejorar en lo que puedan hacer, que sea positivo, sea Luca o Martino o los dos. Después, allá Murillo tiene una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Murillo? Fuerte, para que se escuche por el micrófono. ¿Cuántas clases de teoría quedan? ¿Cuántas clases de teoría quedan? Qué buena pregunta. ¿Quién da más? A ver, dos, tres, dice Cheredona. O sea, ¿contamos esta o no? Acá ya estamos, digamos. Esta y una más la del miércoles, segura. Una más el lunes siguiente. Y yo creo que no, yo creo que va a hacer falta una más. O sea, esta y dos seguro y probablemente tres. O sea, lunes, o sea, miércoles que viene, lunes que viene seguro y quizás miércoles. Si esa es miércoles, seguro va a ser corta. ¿Estamos? Vamos a tratar de terminar, pero fíjense que el otro día que hemos empezado tarde, estamos arrancando tarde, entonces bueno, son minutos que van a faltar después, digamos. Entonces, si quieren, sigamos charlando, no hay problema. Y después tiene... Bien, Facundo. Eh, Después Matienzo tiene una pregunta, queja. Dice, ¿yo? No han subido el TP, dice Matienzo, lo cual es verdad. ¿Estamos? Pero, porque hay una buena noticia. No hay próximo TP. No rinden el miércoles. O sea, va a haber próximo TP, pero no para el miércoles. ¿Estamos? El práctico que se correspondía con el temas, que ya ni me acuerdo, 3, 14, 15, una cosa así, no va a haber. ¿Estamos? O sea, van a tener un práctico menos. ¿Estamos? Sí se va a publicar el práctico siguiente, que es el de multiprocesamiento. No ahora, hasta el miércoles tenemos tiempo para publicarlo. Y sí lo van a rendir el miércoles siguiente. O sea, no el que viene, sino el otro. Normal, digo. La idea es, el miércoles que viene, no rinden práctico a la tarde. Y no va a parcial tampoco. No sabemos todavía. ¿Va a haber práctica o algo el miércoles o no venimos entonces? Y en principio no tienen actividad. Podría aprovechar consulta o ese tipo de cosas, no sé. Eso depende de cómo estén, digamos. ¿Estamos? Sí habría teoría a la mañana. ¿Estamos? Y sí sería, por ejemplo, una buena teoría para meter un quiz. Claro, estamos para que no se tiren tan, decir, no tengo nada que hacer, ya. Mira, Juan Cruz ya está tirando la carpeta, mira, ya está diciendo, chao, fin de semana largo, ya está. ¿Estamos? No, por eso, entonces hay que ponerse al día, aprovechen para ponerse al día, para hacer todas las cosas y hacemos un quiz el miércoles, ponele. ¿De este tema? ¿Cómo? ¿De este tema? Siempre los quizzes son sobre la clase pasada, o sea, si hubiese quiz el miércoles, es sobre la clase de hoy. ¿Estamos? Nada más. Si hubiese, sí o sí acá. Si hubiese. Hay que ver las ganas de armar un quiz el fin de semana largo también. Digamos. ¿Alguna otra pregunta técnica? Bueno, ¿alguno además de Juan Cruz ha visto el video de la clase pasada? Romero, bien, han visto los videos. O dicen que han visto los videos. Claro, por lo menos responden sí. ¿Qué hemos visto en la clase pasada? Hemos terminado un poco de ver el tema de consumo de energía, de reducción de consumo de energía. Lo último que vimos fue un ejemplo y la idea de el cambio de paradigma de que se empezó a usar después de la Powerwall toda la tercera P como un criterio fundamental de diseño. Y al punto tal que no solamente se empezó a pensar en performance por watt desde el punto de vista de energía, sino de cómo hacemos para cambiar y cambió la forma de
hacer todos los procesadores que ustedes conocen, digamos. O sea, hoy en día es normal tener procesadores con múltiples núcleos, que antes del 2004, digamos, era una cosa rara, y muchas cosas que antes del 2004 eran en cierto nicho, hoy en día son comunes. Y el principal motivo de ese cambio fue justamente la Powerwall. Entonces, que hoy en día todos tengamos multinúcleos en los teléfonos y demás, el principal empujón de eso fue el cambio que fue por las técnicas de reducción de consumo de energía, que había que reducir el consumo de energía. Y se sigue teniendo que reducir el consumo de energía, y hay muchas cosas que se están haciendo en pos de eso, pero ya ¿por qué? Porque el hecho de la eficiencia y la performance por watt es un criterio primario. No es solamente performance, porque la gente quiere solamente performance, pero los que hacen las cosas quieren performance por watt. Porque alguien, a la larga, alguien tiene que pagar la boleta de luz. En algún lado del mundo, alguien paga la boleta de luz, alguien tiene que generar la energía. Después empezamos el tema de multiprocesamiento, con la idea principal de justamente lo que les dije recién, seguir mejorando la performance, manteniendo el consumo de energía. O sea, ya no podemos aumentar el consumo, entonces tenemos que seguir mejorando la performance. ¿Cómo hacemos para mejorar la performance? Ponemos más trabajadores, paralelismo. ¿Estamos? Pero hemos visto que al poner más trabajadores y paralelismo no es gratis. ¿Estamos? Tiene ciertos inconvenientes. Algunos de esos inconvenientes son intrínsecos al tener varios trabajadores, como por ejemplo muchos overheads, mucha sobrecarga por comunicaciones, por sincronización, tener que comunicarse, dividirse, che, ¿vos qué vas a hacer? ¿Vos vas a hacer esto y yo hago lo otro? No, mejor yo quiero hacer esto. Bueno, dale. Y esa coordinación lleva tiempo. O a veces, che, ¿ya has terminado tu ejercicio? No, ya, aguantame, ya me quedan 5 minutitos más. Bueno, también te espero. Y esos 5 minutitos son demoras. ¿No? Eso es comunicación, eso es sincronización. Hay temas de coherencia, de que todos veamos más o menos lo mismo y estemos hablando el mismo idioma. División de tareas, scheduling, balance de carga. ¿Por qué Bautista está haciendo más cosas que yo? O ¿por qué Matías lleva las cositas livianas y yo tengo que llevar el servidor pesado? Son todas cuestiones de balance de carga. Entonces, cuando se divide la tarea entre muchos, siempre hay esos problemas. Es inherente. Pero el principal problema del multiprocesamiento es que todas las cuestiones estas de multiprocesamiento no son transparentes. O sea, acá sí o sí hay que decirle al programador, vos querés aprovechar paralelismo, bueno, tenés que aprovecharlo vos explícitamente. Y tenés que saber programar y tenés que entender lo que estás haciendo. Entonces los programadores dicen, nada, dame Python con Java, React y hagamos programación web mucho más fácil. ¿Estamos? Que lo cual sí es mucho más fácil y sí se hace eso hoy en día, pero esto es difícil en general. Y todas son librerías extra y cambios que hay que hacer. Y si vos sabés una cosa, bueno, tenés que aprender otra para poder aprovechar esto. ¿Estamos? Entonces esto siempre hay que dar 1 o 2 pasos adicionales. No nos alcanza con lo que ya sabemos, digamos. Y eso lo hace que sea difícil, sea un nicho. No todo el mundo utiliza estas técnicas de procesamiento paralelo. Después vimos también que todas las mejoras de performance tienen una fuerte limitación por la ley de Amdahl. La ley de Amdahl que nos decía que, la ley de Amdahl nos dice que toda mejora de performance de un sistema completo va a estar limitado por la parte que no se pueda paralelizar. Y resulta que todo el software que escribimos nosotros es eminentemente o principalmente secuencial. Entonces la parte paralelizable suele ser poca. Y aunque sea mucho, uno dice, bueno, tengo 70, 80%, 85%. Y dicen, son porcentajes altos. La ley de Amdahl dice, el 15% que te está quedando te rompe un montón. ¿Se acuerdan que vimos las curvas? Entonces, esto es muy complicado para solucionar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo sería tener una aceleración lineal en función del aumento de procesadores. Si yo pongo 10 trabajadores, que sean 10 veces más rápidos. Para eso los pongo. ¿Estamos? Pero
por cuestiones de software y de la tarea en sí, que no siempre se puede mejorar, eso es muy difícil de cumplir ese objetivo de aceleración lineal. Pero ese sería lo mejor que podemos obtener. ¿Estamos? Además de la aceleración lineal, también es importante la eficiencia, que es la aceleración dividida a la cantidad de procesadores, y la escalabilidad, de realmente cómo va mejorando la performance en función de a medida que uno le va agregando procesadores. Y hemos visto que hay dos tipos de escalabilidad, el escalamiento débil versus el escalamiento fuerte. El fuerte era justamente dividir la tarea en pedazos. Entonces cada trabajador tiene menos tareas para hacer, o una porción más chica de la tarea, cuanto más son, y hemos visto que eso es lo que está más limitado por Amdahl. O sea, esa no es una buena manera de escalar, porque no siempre se puede dividir. La mejor manera de escalar es el escalamiento débil. ¿Qué es el escalamiento débil? Es decir, si tengo más trabajadores, agrego más tareas. ¿Vamos? Entonces, de esa manera aumento la carga de trabajo, manteniendo constante la carga de trabajo por trabajador. ¿Entienden lo que acabo de decir? La idea es que cada uno siga haciendo lo mismo, pero al tener más trabajadores puedo hacer más cosas. Eso es adaptar la carga de trabajo al paralelismo posible. Y es la que hoy en día se maneja como la mejor escalabilidad que hay, digamos, y es la que más cerca nos permite estar de la aceleración lineal. Entonces, cuando uno tiene un procesador con 8 núcleos o con 4 núcleos, la ideal es que, digamos, de alguna manera sería ideal que cada núcleo esté haciendo una cosa distinta, porque lo cual no es necesariamente así, pero si todos los núcleos están haciendo lo mismo, se van a empezar a pelear por ello, y si la tarea no es muy paralelizable, van a caer acá, en Amdahl, limitación, y no le van a sacar el jugo. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Hoy vamos a empezar a meternos las manos un poco en el barro, en lo que es multiprocesamiento, procesamiento en paralelo, y vamos a ver cosas, algunas superficiales, otras más a fondo, pero son todas picantes. Así que por eso es que amerita un quiz miércoles. Empezamos con lo básico, que es taxonomía de Flynn. Flynn es otro tipo de apellido Flynn, no sé cómo se llama, Jorge Flynn, le vamos a llamar, que en la década del 60 dijo, cuando las cosas se quieren hacer en paralelo, porque de vuelta, multiprocesamiento no es una idea nueva, es una idea vieja que ahora es común, pero la idea es vieja. Entonces dijo, voy a hacer una clasificación. La clasificación esta tenía dos ejes, uno que tenía que ver con cantidad de instrucciones y otro con cantidad de datos, y esos dos ejes generaban 4 combinaciones. Era la época que había muchos cuadrantes y se proponen muchos tipos de clasificación. La clasificación no es muy buena, estamos por ahí, porque tiene un par de cosas que no sirven, un par de cosas que no se usan, entonces a la larga no da muchas ventajas. Sin embargo, tiene algunas cosas que sí. Entonces vamos rápido y vamos a ver cuáles son las que sirven. Entonces, la primera clasificación, o sea, cantidad de instrucciones, cantidad de datos. Si uno tiene una instrucción y un conjunto de datos, él le llama single instruction, single data. Y una computadora single instruction, single data son más o menos todas las computadoras que habíamos visto hasta acá, o sea, un pipeline común que ejecuta un código, ¿estamos? Y que maneja un conjunto de datos, está ejecutando un programa. ¿Se entiende? El código es único, los datos son únicos, por más que tenga de varios lados, son los mismos datos. Entonces, esto es los diseños convencionales. Todos en esa época eran todos así, digamos, era la parte de hacer procesadores, eran todos de este estilo. Cuando uno quería empezar a crear paralelismo, una de las cosas que podía hacer era SIMD, o sea, Single Instruction, Multiple Data. ¿Conocen la sigla? ¿Alguno escuchó la sigla? Bueno, problema. Esto es con donde hay un solo programa, pero no tengo un solo dato, sino que tengo datos múltiples. O sea, hago la misma tarea, pero en vez de hacer una suma sobre un elemento, sobre dos números, hago una suma sobre dos vectores, supongamos. ¿Se entiende?
Entonces, en una misma suma, en vez de hacer A igual B más C, donde B más C son números o B más C son posiciones de memoria, B más C son vectores. Y hago toda la misma operación sobre todo un conjunto de datos al mismo tiempo. ¿Se entiende la idea? La vamos a ver en un ratito igual. Esa es la idea de SIMD, o sea, tener el mismo programa, misma operación, pero sobre múltiples datos al mismo tiempo. Y ahí hay paralelismo. Después la otra clasificación es decir, bueno, ahora tengo múltiples instrucciones sobre los mismos datos, pero eso no tiene sentido. O sea, no se puede ejecutar múltiples programas sobre lo mismo, entonces esto en realidad no existe, esa clasificación, ese cuadrante, digamos. Y después está hacer múltiples instrucciones sobre múltiples datos, tener múltiples programas corriendo haciendo cosas en simultánea. Y sí, esta sí se usa, y es lo que son todos los procesadores del 2004, multicore. ¿Estamos? O sea, las claves, podría decir que son las tres primeras, pero estas son cosas viejas, esto se usa mucho, y esto se usa mucho nuevo desde hace 20 años. Más o menos está la idea. Esa idea, en realidad, esta taxonomía me da pie para hablar de SIMD, que es lo que sí les quiero contar, porque sí es un tipo de paralelismo muy utilizado hoy en día y que es un tipo, en realidad, de paralelismo propio. La idea es lo que les comenté recién, operar elemento a elemento sobre vectores. ¿Estamos? Entonces ustedes tienen, supongamos, en el dibujito este simple hay un vector de 8 elementos, otro vector de 8 elementos, que los quiero sumar. ¿Cómo harían ustedes para sumar dos vectores de 8 elementos y guardar el resultado en otro vector? Y harían un lazo. Un lazo que itere de 0 a 7 y empezarían diciendo, bueno, agarro un elemento de este, lo sumo y pongo acá el resultado. Obvio. Entonces, ¿dónde está el paralelismo? Bueno, si en vez de hacer eso 7 veces, 8 veces, pongo 8 alus. ¿Estamos? ¿Para qué? Para que yo directamente pueda hacer esto en un solo ciclo. ¿Se entiende? Y ojo, no estamos hablando necesariamente de estos son bits, estamos hablando de estos son elementos. Pueden ser de 32 bits, lo que sea, entonces estoy haciendo 8 operaciones en paralelo, en simultáneo. Y eso es paralelismo. Y todos con la misma operación. O sea, estoy haciendo una sola operación, una suma, sobre múltiples datos al mismo tiempo. ¿Se entiende la idea? Entonces, en vez de hacer una suma en un solo ciclo, en vez de hacer un add demora un ciclo, acá tengo un add de un vector en un solo ciclo. Piola, ya. ¿Estamos? Nos ahorramos mucho a la hora de trabajar con lazos, sobre todo con lazos de tamaño fijo. ¿Por qué? Porque esto suele ser de tamaño fijo. O sea, yo te digo, yo puedo hacer 8 operaciones en paralelo, o 16, o 256, el número que se me ocurra, pero son esas. Si usted quiere, no, pues yo quiero hacer 300, no, 256, porque estoy fijo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Que son simples, porque uno dice, bueno, yo tenía una instrucción de suma, ahora agrego una instrucción de suma de vectores. Pero es una instrucción fácil, no hay nada del otro mundo, o sea, yo le paso un vector, le paso el otro vector y me sumo solo. ¿Estamos? Son sincronizados, ¿por qué? Porque lo más probable es que estas 8 alus sean fabricadas todas juntas, reciban las mismas señales todas juntas y terminen todas juntas. No hay motivo alguno por el cual esta alus debería demorarse más que todas las demás. ¿Me explico? Entonces, en general, trabajan bastante bien. Y eso hace que, bueno, antes de mostrarles otras ventajas, lo que sí es la longitud de los registros es fija. O sea, la longitud de los registros, de estos registros, ¿estamos? Es fija, es lo mismo que la longitud de las ALU, cuántas pongo, y eso es determinado por ELIZA. ¿Estamos? Eso es parte de la interfaz de hardware y software, la que se le muestra al programador. Al programador se le dice, vas a tener esta instrucción que te va a sumar vectores de este tamaño. ¿Estamos? Y después dice, bueno, yo tengo vectores de este tamaño, arreglátela. Yo te ofrezco una instrucción con vectores de este tamaño.
y eso es fijo, ¿estamos? Está definido en el ISA. Entonces, ¿qué pasa si después viene Facundo y dice, no, pero yo en realidad trabajo con vectores todos más grandes? ¿Cuál sería la posibilidad? Bueno, agreguemos otra instrucción que trabaje con vectores más grandes. ¿Se entiende? Lo cual, ¿hay algún problema? Y bueno, en principio no. Hasta que, ¿qué va a pasar? Va a venir Matienzo y va a decir, bueno, pero yo trabajo con vectores más grandes. Entonces, ¿qué va a venir el fabricante? Bueno, agreguemos otra instrucción para que trabaje con vectores más grandes. Y no sé si van viendo a dónde voy, digamos. Es de vuelta al agreguemos y agreguemos y agreguemos, que era una característica de los ISA incrementales. ¿Cuál es el problema de eso, en parte? Que cada vez que se agregan instrucciones, ¿qué es lo que pasa? Hay que cambiar el soporte en los compiladores, en el sistema operativo, reescribir o recompilar las aplicaciones. Ustedes tenían una aplicación que ya la habían hecho para que soporte vectores chicos y sale el nuevo micro que ahora soporta vectores grandes. Y a ustedes les sirve. ¿Qué tienen que hacer? Reescribir la aplicación. Cambiar. Entonces hoy en día ustedes están acostumbrados a un modelo de, bueno, cambio el código, recompilo y distribuyo la actualización y le aparece en Android. Usted tiene 4 aplicaciones con actualizaciones. Bueno, actualizar se hace mágicamente, pero hasta hace unos años no era tan simple redistribuir código. Cuando no era tan popular Internet. Entonces esto era un arma de doble filo. Y además, ojo, ¿qué pasa si uno tiene instrucciones o tiene ISAs con formatos de longitud fija? ¿Se acuerdan cuál era uno de los problemas de los formatos de longitud fija? Que uno no podía agregar instrucciones así porque sí. ¿Por qué? Porque la longitud es fija. Si yo tengo que agregar instrucciones que operen sobre más registros, sobre más cosas, bueno, no tengo espacio. Tarde o temprano me voy a quedar corto. Entonces, eso de agregar nuevas instrucciones siempre es un problema para todos los ISA de longitud fija. Pero es muy popular esto en la arquitectura del formato de longitud variable y en las arquitecturas incrementales. Entonces, Intel con x86 hizo muy popular SIMD y el paralelismo a nivel datos, que es este. Y empezó en la época de los 90 con las extensiones MMX, que algunas veces las mencioné. ¿Les suenan las extensiones MMX? ¿Para qué eran? Multimedia. ¿Por qué? Porque esta era la época de los CD. Era la época de cuando empezábamos a ver los monitores a color. Ustedes dicen, qué antiguo. Bueno, sí, en esa época, digamos. Entonces empezaron a aparecer los juegos 3D con el Doom, y era toda una revolución, ¿no? Entonces, eso requería cierto tipo de procesamiento y es el ideal para hacerlo con esto. Entonces se alargaron ahí, cuando después funcionó todo eso, empezaron con la extensión de, esta tenía 64 bits, lanzaron otra extensión para 128 bits, la actualizaron, la ampliaron para 256 bits, la ampliaron de vuelta para 512 bits, y así sucesivamente, con el paso de los años. Son todas extensiones que van ampliando el ISA x86, que básicamente son instrucciones de estas, de tipo vectorial, llamemos. Manejan cada vez registros más grandes. ARM, los de ARM, ¿qué hicieron? Lo mismo. Tienen otra extensión que se llama Neon, que sirve para hacer esto, SIMD, con la arquitectura de ARM. En RISC-V también hay una extensión, pero no es estándar, es la extensión P. No me pregunten por qué la P. Podría ser por paralelismo, pero bueno, también existe, digamos. Y como les conté recién, la idea fundamental, el uso fundamental que se les da es para un montón de aplicaciones multimedia. También a veces para cálculos científicos, pero más que nada para aplicaciones multimedia. ¿Por qué? Todo lo que es video, en general se maneja con RGB, eso ya creo que lo saben. Son 3 colores, más uno más para transparencia, que se usa. En general se usan patrones de 4 valores de 8 bits, porque 4 valores de 8 bits entre 32 bits es una palabra y encaja con un montón de cosas, digamos. Pero, ¿qué es lo que se hace?
se manejan distintos píxeles de distintos colores y en general las transformaciones que se hacen sobre los píxeles son para los 3 colores, igual. Entonces ustedes tienen que hacer transformaciones para 8 bits, 8 bits, 8 bits y 8 bits de la misma palabra y es la misma operación para esos 3. O tienen que sumar de a 8 para hacer alguna cosa. Entonces eso es ideal para trabajarlo con esto. Manejarlo el píxel como un vector, ¿se entiende? Y manejar vectores de píxeles, a su vez, y empezar a manejar esto y hacer de a muchos. Entonces andan bárbaros este tipo de instrucciones. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con audio. En audio muchas veces se muestran 24 bits para la calidad CD, capaz que Lucas sabe más del tema, digamos que es un experto en audio, ¿estamos? Pero hay que ver cuánto es la frecuencia de muestreo, cuánto es la cosa, a la larga todo va y son canales y cosas que hay que procesarlas y se conviene procesarlas directamente con múltiples datos el mismo procesamiento, entonces va ideal este tipo de instrucciones. En general, toda esta SIMD, lo que se dice que explotan es lo que se conoce hoy en día, o desde hace mucho tiempo, como paralelismo a nivel datos. Porque acá lo que son muchos son los datos. Entonces, cuando tenemos muchos datos que hacerles un único procesamiento, eso es un paralelismo a nivel datos. Es un tipo de paralelismo. ¿Preguntas? Los que hacen más o menos lo mismo que esto son las placas de video. ¿Estamos? Las placas de video, los que son los procesadores gráficos, los famosos GPU, impulsados por nuestros queridos amigos de NVIDIA, hacen más o menos lo mismo. Estrictamente no es lo mismo, porque no utilizan SIMD, pero sí aprovechan, o sea, no es SIMD, pero sí es un paralelismo a nivel datos. ¿Estamos? Porque lo que hacen es de vuelta, decir, yo necesito mostrar tales imágenes y cuando yo quiero mostrar tales imágenes por pantalla, quiero que después, cuando el usuario apriete una tecla, haya una rotación, haya un movimiento, pase tal cosa. Entonces, todo ese tipo de procedimiento es cambiar un montón de píxeles, todos al mismo tiempo, y eso es paralelismo. ¿De quién? De los datos. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que son procesadores gráficos tienen la misma idea. Distintos, en realidad, porque no es SIMD, pero aprovechan el paralelismo a nivel datos. ELIZA de RISC-V sí tiene una extensión especial que sí es estándar, que es para operaciones vectoriales, que es la extensión V corta. ¿No? ¿Qué son operaciones? ARM también tiene lo mismo en sus ISA más recientes. ¿Cuál es la idea de que son operaciones vectoriales? Es que no, o sea, puede hacer la misma operación que SIMD, pero no posee el registro de longitud fija. O sea, ahí ustedes pueden definir de cuánto quieren que sean los vectores. Y ELIZA maneja vectores, así, abiertos, porque es la idea de cualquier tamaño. Entonces ustedes primero van a tener una instrucción para decir, che, ahora mis vectores van a ser de 8 elementos. Perfecto, y a partir de ahí tienen el código. Y es configurable. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo lo hacen eso en hardware? Es todo un tema. Y sí se puede, y lo hacen, y anda bastante bien. ¿Estamos? Pero se hace distinto. Y nótese, un ejemplo que me olvidé de mencionar acá en los que son los procesadores gráficos. ¿Ustedes saben cómo se programa una placa de video? ¿Alguno escuchó algún lenguaje, algo? ¿Nada? Bueno, por las dudas, NVIDIA tiene un lenguaje propio para programar las placas de NVIDIA, porque hablo de NVIDIA porque NVIDIA son las placas de video más comunes, los procesadores gráficos más comunes. Y tiene un lenguaje propio que se llama CUDA. ¿Alguna vez lo sintieron nombrar? Bueno, Lucas dice que sí. Entonces, si ustedes quieren programar una placa de video de NVIDIA, tienen que aprender un lenguaje CUDA, que es una extensión de C, es parecido a C, pero no es C, se tienen que aprender terminología, instrucciones, bla, 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 y eso es lo que les comentaba de aprender algo nuevo. Entonces, no todo el mundo sabe programar placas de video. Lo mismo acá. Entonces, si ustedes quieren programar con las extensiones
de instrucciones vectoriales de RISC-V, tienen que aprender una extensión nueva. Y esa extensión nueva dicen, bueno, es una extensión que tiene como 60 instrucciones y una forma de programar diferente. Entonces, es leer prácticamente otro ISA, porque el ISA de RISC-V era chiquitito. Entonces, este no es tan grande, pero es todo un tema. Y lo bueno es que permite distintas implementaciones de hardware, pero simplifica el software. O sea, acá cada fabricante puede hacer los vectores como él considere que sea mejor, pero el software siempre es el mismo. Entonces no habría que recompilar, no habría que cambiar nada, no modifican el ISA en las aplicaciones, en los compiladores. Es mucho más, o en teoría es mucho más cómodo trabajar con operaciones vectoriales que con SIMD y producen resultados similares. Pero de vuelta, hay un montón de código hecho con SIMD, no se lo va a cambiar hasta que esto no se popularice, digamos. Veremos si eso pasa. Y por supuesto, acá me quedo, porque si ya sigo hablando de SIMD, procesador de placa de video y demás, es para otra materia, que no queremos tener otra materia de arquitectura, digamos, o sea, no por ahora, digamos. Entonces, esa es la idea de, y hasta acá llego con lo que es procesamiento a nivel datos. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Gráfico espantoso para empezar otro pequeño temita, que es lo de Multiple Instruction, Multiple Data. Y esto va a una motivación. Este gráfico, ¿qué es lo que nos muestra? Dice, porcentaje del total de ciclos que se emiten. O sea, acá esto es un gráfico de barras apiladas, ¿no? Columnas apiladas, no me acuerdo cómo es, que va de 0 a 100, 100 es el porcentaje, y lo que tiene acá son distintas categorías. Que este gráfico es de la época en la que no había colores, entonces están las barras con texturas. Entonces hay puntitos, rayitas, distintos tipos de cosas que no sé si se distinguirá. Sin embargo, lo que les quiero mostrar es lo siguiente, y es fácil de ver. Acá dice, ¿en dónde pierdo tiempo? ¿Dónde pierde tiempo un procesador? Yo tengo un procesador de 8, o sea, que puede emitir 8 instrucciones, puede ejecutar 8 instrucciones por ciclo. ¿Se acuerdan? Un procesador superescalar. Entonces, ¿dónde pierde tiempo? Lo primero importante que tenemos que ver acá es esto. Esta cosita de acá que dice, acá el procesador está ocupado, está haciendo realmente tareas. ¿Cuál es? El cuadrito todo negro. Entonces, ¿dónde está el todo negro acá? Y bueno, para un programa tenemos esto todo negro. ¿Lo ven? Para otro programa es acá, para otro programa es acá, para otro programa es acá. Fíjense que es todo negro siempre en la parte de abajo. Y el más alto es este 30%. Y en general ronda por acá, 20%, por ahí. Eso es lo que me sirve del gráfico. Entonces dicen, bueno, pero yo tengo un super escalar de 8 vías. ¿Cómo puede ser que esté ocupado en promedio un 20, 25%? ¿Dónde pierdo tiempo? Y fíjense que los culpables son conflictos en memoria, punto flotante que demora más, el delay del load, ¿se acuerdan? El load to use penalty, riesgos de control, ¿se acuerdan de aquellas viejas cosas? Falla en la predicción de saltos, fallo en el caché de datos, fallo en el caché de instrucciones, fallo en el TLB de datos, fallo en el TLB de instrucciones. A la larga, no importa cuál es cuál, no me interesa en este momento. ¿Estamos? Pero vean que lo que les quiero mostrar es que hay muchos fallos, muchos ciclos desperdiciados por culpa de un montón de culpables. Y a la larga lo que se usa es poco. Entonces esta es una conclusión de ¿para qué hago procesadores tan anchos con tanto procesador de cálculo si no lo voy a utilizar? ¿Estamos? Acá en principio no cambiaba la tarea. Entonces, si no se puede cambiar la tarea para hacer este experimento, surge el concepto de hilos de ejecución, que se conocen como threads en inglés. ¿Escucharon el término threads? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué es un thread? Y acá también va
una pequeña paréntesis, que threads también es algo que van a ver en sistema operativo. ¿Estamos? Pero yo por lo menos tengo que darle una diapositiva porque si no, no puedo explicar el tema que sigue. Entonces, ¿qué es un thread? Y acá van con simplificaciones, ¿no? Threads son funciones independientes en un mismo programa. Ustedes pueden hacer un código que tenga cierta subrutina y esa subrutina programarla como un thread. ¿Estamos? Ustedes normalmente están acostumbrados a poner todo junto, pero pueden hacer ciertos parámetros y decir, che, esto ejecutámelo aparte. El aparte, la clave es que sea independiente. ¿Estamos? Pero están dentro de un mismo programa. O sea, no son cosas totalmente aleatorias, son subpartes o partecitas que uno las puede ejecutar independiente, dentro del mismo programa general. Ya les voy a mostrar un par de ejemplos. Lo importante es que comparten los recursos del programa. O sea, está el programa principal y dentro de ese programa principal uno sale los pequeños hilos o pequeños subfunciones que comparten los datos del programa principal. Son parte del mismo programa. ¿Está claro? Ahora, desde el punto de vista de la arquitectura, cada thread va a tener su propio PC, porque va a haber un hilo que se va a estar ejecutando por una parte y otro hilo que se va a estar ejecutando por otra. Entonces, si tengo que ejecutar los dos, necesito un PC para cada uno. ¿Está claro? Como necesito un PC, necesito su propio estado. El estado es el banco de registro, el puntero a la base de la tabla de páginas, etcétera, etcétera. Los registros de estado para manejar interrupciones, todas esas cuestiones. ¿No? Eso necesita cada thread. Pero la popularidad que tiene es que es mucho más rápido cambiar de thread que cambiar de proceso. Cambiar de proceso es cambiar de tarea, cambiar de programa. Es multiprogramación. ¿Se acuerdan cuánto demora? Un montón. ¿Quién lo hace? El sistema operativo. En cambio, cambiar de thread es una cuestión del hardware. ¿Por qué? Porque es rápido. De hecho, suele ser instantáneo o casi instantáneo. Un cambio de thread demora un ciclo. ¿Estamos? Ya, si es un T, es nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso lo hace que sean muy piolas. ¿Qué podemos hacer de ejemplo de threads? Hay un ejemplo muy común que ustedes lo conocen, que es el sonido estéreo. Cuando tienen un programa que procese audio, como cualquier reproductor de audio, es muy común tener sonido estéreo. Es muy común que haya que procesar dos canales al mismo tiempo. Entonces es muy común hacer que un thread procese el canal izquierdo y un thread procese el canal derecho. ¿No? A la larga lo hacen tan rápido que sus oídos no detectan si hay alguna diferencia. Y esto funciona bárbaro. O por lo menos los oídos normales, no sé Lucas, digamos. Pero para todos nosotros nos da lo mismo. Otro, los correctores ortográficos. Nótese, acá el programa, ¿cuál es? Un reproductor de música, Spotify o cualquiera. ¿Estamos? Dentro de eso hay una función, procesar canal izquierdo, procesar canal derecho. Acá tiene un programa, Word, Google Docs, el que se les ocurra. ¿Estamos? Word fue el primero. ¿Y cómo funciona el corrector? ¿Ustedes lo lanzan aparte? No, pero ustedes van tipeando una palabra y si tipean mal, ¿qué pasa? Cuando ponen el espacio, se les subraya en rojo. ¿Estamos? Entonces usted tiene una función que es la corrección ortográfica, que se activa cada vez que ponen un espacio, porque identifica que es una palabra nueva, o casi cada vez que puede ser un espacio. ¿Y qué es lo que hace? Lanza una rutina que dice, comprobame en un diccionario la palabra escrita. ¿Estamos? Y eso es, fíjense, es independiente, porque no es intrínseca, digamos, al funcionamiento de Word, puede funcionar igual, te lo pueden desactivar, y comparte los recursos del programa. No está aparte el corrector. Y ahora lo tienen los navegadores web, lo tiene Chrome, lo tiene Firefox, lo tiene todo. Lo tiene Google Docs, etc. Todos los correctores ortográficos en general son threads. En teoría, en sistemas con micros también han llegado a ver un ejemplo de esto. En el último tema, cuando tenían que ver sincronización, y había un ejemplo con cerveza, algo así puede ser. O no sé si lo han llegado a ver. Si estoy hablando muy chino, capaz que no lo han visto. Bueno, chao. Entonces, ¿qué es lo bueno que tenían los threads?
que las instrucciones sabemos que si vienen instrucciones que son de distintos threads, por la definición de los threads, ahí arriba, sabemos que las instrucciones son independientes. Y si son independientes, ¿qué es lo que podemos hacer? Que no tienen dependencia y las podemos ejecutar en paralelo. Porque ¿cuál era el problema del ILP? Que no teníamos instrucciones, o sea, el problema eran las dependencias. Entonces, tenerlas en threads independientes hace que las instrucciones sean independientes. ¿Se entiende? Si son independientes, las podemos mandar juntas. Entonces, así es como se popularizó el concepto de multithreading. ¿Escucharon hablar de multithreading? Es ejecutar varios threads en paralelos. Es un único procesador que soporta múltiples threads de ejecución. Ahora, cada thread es considerado como un CPU virtual. Si ustedes tienen en sus casas algún procesador que soporta multithreading, en general ustedes, y ponen el monitor de recursos, van a ver más recursos de los que ustedes tienen. No sé si les ha pasado. Luca dice que sí, parece que es el único que entiende lo que estoy hablando. Ustedes te compraron un procesador 4 núcleos, por ejemplo. Cada núcleo tenía 2 threads. Entonces ustedes ponen el monitor de recursos y le aparecen 8 procesadores. ¿Por qué? Porque cada thread es considerado como un CPU, porque tiene su propio PC, su propio banco de registro, etcétera, etcétera. A pesar de que sean no tantos núcleos, digamos. Y la idea es que cuando un thread se está ejecutando y por algún motivo ve detenida su ejecución, porque tiene algún fallo, predicción de saltos, caché, TLB, lo que sea, tiene algún fallo, ¿qué es lo que pasa? Se cambia a otro thread. Y como el cambio es instantáneo, nadie se da cuenta. Y el procesador sigue ejecutando instrucciones. ¿Se entiende? Y eso es maravilloso. La parada queda enmascarada, es como que no hubiera parada, la ejecución continúa, pero en otro thread. Y eso en realidad se conoce como coarse-grained multithreading, o sea, un multithreading de grano grande, por decirlo así, porque hay otros tipos de multithreading. Ya vamos a ver los ejemplos. ¿Cómo funciona bien esto? Si el cambio de thread es más rápido que la resolución de la parada. Entonces, si yo una parada me demora 10 ciclos y el cambio de thread me demora 1, conviene. ¿Está claro? Y otra variante de multithreading es multithreading simultáneo, que se conoce como SMT, Simultaneous Multithreading. La idea es aprovechar lo que dice ahí, las características de un procesador superescalar con emisión dinámica de múltiples instrucciones, fuera de orden y demás, para emitir siempre instrucciones de diferentes threads, para llenar las unidades funcionales disponibles. ¿Estamos? Entonces, esto también es muy popular desde hace muchos años. Y vamos al dibujito, para que entiendan, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Supongamos que tenemos 4 threads, ¿estamos? Que se ejecutan en un procesador superescalar que puede emitir 4 instrucciones al mismo tiempo. Entonces, esto se muestra acá. Este es un thread, este es otro thread, este es otro thread y este es otro thread. Si yo los ejecuto independientes, o sea, cada uno por separado, este ejecuta en el primer ciclo, puede ejecutar 2 instrucciones en paralelo. Después tiene otro ciclo que ejecuta 1, otro ciclo que ejecuta 3, otro ciclo que ejecuta 2, otro ciclo que ejecuta 4. ¿Se entiende hasta ahí? Y después tiene un par de ciclos de paradas, que tiene que esperar algo. Y después ejecuta 1 y después ejecuta 3. ¿Se entiende más o menos qué son los gráficos? Estos son todos distintos. ¿Está claro? ¿Cómo haría yo esto si tuviera un procesador único? Bueno, ejecutaría, supongamos, primero el thread A, pero todos estos ciclos, después todos estos ciclos, después todos estos ciclos y después todos estos ciclos. ¿Estamos? ¿Cómo lo haremos con un procesador que tiene multithreading? El primero que les conté yo. Bueno, empiezo a ejecutar el A, supongamos, y cuando tengo la parada, paso a ejecutar el B. ¿Lo ven? Y este pedacito de A
queda pendiente para después. Entonces, cuando tengo la parada en el B, acá, pasar a ejecutar otro, no sé, el C, o el A de vuelta, ya se verá. Ya alguien me verá, alguien tiene que distinguir cuál ejecuto primero. Por prioridades, por un esquema, no sé, eso ya es otro tema. ¿Estamos? ¿Ese espacio en blanco el cambio de thread? Este espacio en blanco es la parada esta. Entonces yo en esta parada digo, uy, tengo que hacer algo, entonces ahí sí que tengo que cambiar de thread, cambio de thread, pierdo un ciclo y sigo con este. ¿Se entiende? Eventualmente habrá que ver cuánto es la pérdida por cambio de ciclo. Puede ser instantánea y esto desaparece. ¿No? ¿Qué es simultaneous multithreading? Simultaneous multithreading al revés trata de decir, che, yo necesito ejecutar, tengo 4 unidades funcionales disponibles, puedo emitir hasta 4 instrucciones, pero arranco con el thread A, tiene solamente 2. Entonces, ¿qué dice? Bueno, busco 2 más del thread B. Total, sé que las del thread B, por ser del thread B, son independientes y las puedo ejecutar en paralelos con el thread A. Entonces mando estas 4. ¿Se entiende? Y después digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Me quedó una del B, mando 3 del C, y a la larga va armando, como puede, con la idea de llenar en todo momento todas las unidades funcionales y emitir todas las instrucciones. Entonces, a la larga, esto va a tener una ejecución mucho más rápida que cualquiera de las otras alternativas. Y todas las paradas que pueda haber por todos los otros fallos están todas enmascaradas, porque siempre estoy ejecutando instrucciones de otros threads independientes. ¿Se entiende la idea? Y fíjense, si ustedes se acuerdan, que hacer esto era muy difícil cuando nosotros veíamos ejecución fuera de orden, superescalar, y decíamos la idea era buscar más instrucciones, y no siempre había. Entonces imagínense que esto de los threads viene a ser la panacea, porque nos da instrucciones independientes. Entonces se utilizó mucho en una época. Por supuesto, las dependencias hacen que no siempre se puedan emitir 4, por eso acá tenemos a veces 2, a veces 1, a veces 3. Y el SMT aprovecha las instrucciones que las instrucciones de distintos threads no tienen dependencias entre sí. Y de esa manera las pueden ejecutar en simultáneo. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Es una forma de explotar lo que se conoce paralelismo a nivel thread. Este no es paralelismo a nivel datos, es paralelismo a nivel hilos de ejecución, otro tipo de paralelismo diferente. Y el caso de uso ideal es tener un thread principal, un programa principal, más un thread pequeño, uno chico que se ejecute en paralelo y que en general es bueno cuando hay mucha comunicación entre ambos. Ejemplo, el corrector ortográfico. Anda muy bien, porque es parte de Word y depende intrínsecamente de Word o del programa que sea. En general se ve que 2 threads en SMT, o sea, solamente poner 2 hilos, me genera una mejora de performance entre un 20 y el 25%. Y ahí ustedes podrían preguntar, ¿a qué costo? Es muy poco el agregado de recursos. Tener 2 PC, el banco de registro, dos tablas de páginas separadas. En general aumenta un 5% el área. Entonces aumentar un 5% el área para obtener un 25% de mejora es un golazo. ¿Estamos? Entonces la gente lo hacía un montón. En general, cuando hay threads que tienen bajo ILP y se pueden poner muchos de esos en paralelo, la aceleración es casi lineal, lo cual es muy bueno. Entonces la gente dice, bueno, si es muy bueno, pongamos más threads. Hagamos que el procesador tenga la capacidad de ejecutar más threads. Y ahí se encontraron con el primer problema. El primer problema, ¿cuál es? Software, de vuelta. A la larga, la gente no usa muchos threads. O sea, ustedes dicen, bueno, yo tengo mi procesador que me puede ejecutar 8 hilos en simultáneo. Los programas no tienen 8 correctores ortográficos. ¿Se entiende? Ni 8 funciones similares al corrector ortográfico. Es así, anda bárbaro.
y capaz que haya una más, no sé si dos más, ¿se entiende? Entonces ya es muy difícil encontrar que los programas, así en general, aprovechen muchos threads. Entonces, uno sí, dos a veces, pero no muchos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tener soporte para multithreading y poder ejecutar múltiples threads en paralelo, pero mandar siempre programas de un único thread, hace que empeore la performance para ese único thread. Porque a la larga estoy agregando área, pero no estoy sacando el jugo. ¿Se entiende? Entonces estoy generando ciertos pequeños retardos y duplicando cosas que no valen la pena. Entonces, si los programas son de un único thread, no conviene multithreading. ¿Está claro? ¿Se entiende o no se entiende esa cosa? Entonces, ¿cuál es la conclusión que se puede sacar de acá? Conviene tener muchos núcleos, que va por otro lado, va por el otro tipo de paralelismo, pero que cada núcleo soporte pocos threads. Entonces el multithreading se lo sigue usando, pero no es, uno dice, no, tengo soporte para 2, 4, 8 threads. No, no, con 2 está bien. Prefiero poner más núcleos que más threads. Y después hay otro problema, seguridad. Porque la idea de los threads es que los threads comparten los datos con el programa. Porque son funciones independientes del mismo programa. Pero eso resulta ser una vulnerabilidad grande. Porque tenemos datos separados. ¿Cuáles son los datos separados? PC, el puntero a la base de la tabla de páginas, etc. Pero hay un montón de otros datos que son compartidos. Los cachés, los TLB, un montón de buffers, predicción de saltos, todo eso es compartido. Y resulta que la gente se dio cuenta que todas esas cosas compartidas, si uno pone un thread maligno, puede obtener datos al rolete. ¿Vamos? Pero eso vamos a hablar en el tema siguiente. ¿Preguntas? ¿Se entendió la idea del paralelismo a nivel datos y el paralelismo a nivel threads? ¿Quieren que hagamos un recreo? Bueno, y después les cuento otros problemas que hay al hacer las cosas en simultáneo. Vamos a continuar con un par de comentarios siempre. Primero, me llama la atención, no recuerdo haber estado dando clases de multiprocesamiento y estar en manga de camisa. O sea, está agradable hoy, está remera más corta, está raro el día, está pesado, está sofocado de acá, pero en junio no me acuerdo haber estado en manga de camisa. Cosa que pasa. Matías se me hizo una pregunta en el recreo, bastante piola. Más allá de la pregunta, sí un detalle que no mencioné o no dejé explícito. La pregunta apuntaba a realmente quién lanza la ejecución de los threads o cómo se distingue un thread de otra cosa. Y es parte de lo que yo les vengo mencionando que tiene que ser explícito. Ustedes en sus programas, cuando están escribiendo el programa, hagan alguna rutina de lo que sea, ya sea en C, en Python, en lo que sea que hagan la subrutina, esa subrutina le tienen que poner palabras especiales o características especiales para indicar que es un thread. No es una subrutina común y corriente. Es casi una subrutina común y corriente, pero con un nombre distinto, un identificador distinto, algo diferente. ¿Para qué? Cuando ese programa se compile, el compilador diga, ah, esto es un thread, y el sistema operativo diga, ah, esto es un thread, lo creo dentro del mismo programa y le doy una estructura levemente diferente, pero para permitir la ejecución. Entonces, el programador tiene, o sea, la primera responsabilidad recae en el programador, que hay que marcar la subrutina como esto es un thread. Y por supuesto, depende de cada lenguaje, C tiene una manera, Python tiene una manera, Java tiene otra manera. Entonces, depende del lenguaje que ustedes quieran o que tengan en el programa, tienen que aprender cómo se manejan threads en ese lenguaje. Y ya es un capítulo aparte del lenguaje, el capítulo que nadie les enseña
y que no se ve, digamos, pero está en todos los libros de programación, pero es aparte. ¿Vamos? Esa es la manera de hacerlo explícito al tema de threads. ¿Alguna otra pregunta? No sé si puse la... No. Sí. Sería aparte de usar varios procesadores. Aparte de usar varios procesadores. Esto es para usar múltiples threads dentro de un solo núcleo. ¿Estamos? Entonces hemos visto paralelismo a nivel datos, que también es un solo núcleo, paralelismo a nivel threads, que también es un solo núcleo, y ahora les voy a mostrar paralelismo a nivel varios núcleos. ¿Alguna otra pregunta? Arrancamos con el paralelismo a nivel núcleos. Ya sabemos que tenemos los múltiples núcleos. ¿Cómo hacemos? Y antes de ver el paralelismo a nivel múltiples núcleos, les voy a mostrar un poco lo que es otra clasificación de paralelismo. ¿Cómo se pueden hacer? Los sistemas de multiprocesamiento con múltiples núcleos se clasifican según cómo es el acceso a memoria. Por si el acceso a memoria es compartido o no. Entonces existen los sistemas de múltiples núcleos o multiprocesamiento que son con acceso compartido a memoria. ¿Qué es un acceso compartido a memoria? En el cual todos los procesadores comparten el único espacio de direcciones. O sea, todos ven el mismo espacio de direcciones. Eso implica que todos los datos de memoria, toda la memoria está disponible para todos los procesadores en todo momento. Es una implicancia fuerte, bastante interesante, después vamos a ver cómo vamos los detalles, pero lo bueno de eso es que la comunicación entre procesadores es muy simple, porque siguen siendo instrucciones load y store. ¿Por qué? Porque lo que está en común, compartido, es la memoria. Entonces, ¿ustedes qué es lo que hacen? Dicen, che, definamos un lugar común. Bueno, definamos una variable global y le llamemos o la dirección de memoria 1000. Entonces, cuando queramos mandar un mensaje, nos escribamos en la dirección 1000. Entonces, ¿ustedes qué es lo que hacen? Ponen en la dirección 1000 un valor y el otro cada tanto revisa, en la dirección 1000 hay algo, ¿qué me dice el otro? Y se comunican mediante la memoria compartida. ¿Se entiende? Con instrucciones load y store, que son las instrucciones que conocemos, las instrucciones las más comunes. Sin embargo, no es tan simple porque se necesitan operaciones que se dice que son atómicas en memoria para sincronización, porque acá sincronización era uno de los problemas que había cuando éramos muchos. Entonces, para que esto funcione bien y esté sincronizado, las operaciones en memoria tienen que ser atómicas. ¿Qué son operaciones atómicas? Operaciones que no se pueden interrumpir. O sea, que no, tiene que ser algo que se haga rápido, que se haga eficaz y que se haga sin que pueda haber ninguna interrupción en el medio. Esas son fundamentales en el sistema operativo. Si uno quiere hacer un sistema operativo, tiene que implementar sí o sí este tipo de operaciones atómicas. Y RISC-V en su ISA incluye las operaciones atómicas en la extensión estándar A. ¿Alguno se acuerda de la extensión A? No la vimos, pero yo les conté que las extensiones estándar eran la base I más MAFD. ¿Se acuerdan de eso, aunque sea? Entonces las M eran para multiplicaciones y divisiones. F y D para punto flotante. Y las A para atómicas, para este tipo de cosas. ¿Estamos? Entonces en ese momento le dijimos, ya después vamos a ver, o ahí nomás. No las vamos a ver igual en detalle, pero son instrucciones que sirven para implementar sistema operativo. Si ustedes necesitan sistema operativo en su procesador, tienen que tener la extensión A. ¿Estamos? Ahora, el acceso puede no ser compartido a memoria. Pueden tener un acceso que sea un acceso que es no compartido. ¿Qué significa un acceso no compartido? Que cada procesador ve su propio espacio de direcciones. Entonces yo veo mi espacio de direcciones, el otro ve su propio espacio de direcciones. ¿Cómo hacen para pasarse datos? Y bueno, ya no es a través de la memoria. Entonces necesitan un mecanismo explícito para pasarse datos.
che, Bautista, ahí va el dato. Y tengo que mandar un mensaje a Bautista, especificando que es para Bautista, que no es para ninguno de los demás, y ya es una cuestión de una comunicación. Después vamos a ver cómo. Pero se entiende por lo menos que está el acceso compartido y el no compartido. Entonces, vamos a ver el acceso compartido, que más o menos tenemos un dibujito ahí, y que si uno lo ve con cariño, esto es bastante parecido al dibujo que vimos en el tema de interconexiones, que yo les mostré el System on a Chip, ¿se acuerdan? Y les mostré que había acá, eran los núcleos, que ahora están puestos arriba, cada núcleo tenía su caché, que están puestos un poco más abajo, y después venía un anillo de interconexión, ¿se acuerdan? Que es este, una red de interconexión. Y después venía, en este caso estaba el caché de nivel 3, y después venía la memoria. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Este mismo dibujo, pero puesto de otra manera. ¿Qué es lo importante del acceso compartido a memoria? ¿O cómo lo vemos ahora? Acá tenemos los múltiples procesadores, los múltiples núcleos. ¿Estamos? Después está la red de conexión y después está la memoria. La memoria es la misma para todos. Todos los procesadores ven la misma memoria. Por eso la memoria es compartida. Y la memoria está después de la red de interconexión. ¿Se entiende? Esos también, los procesadores que en general se conectan de esta manera, se los conoce como SMP, Shared Memory Multiprocessor. O sea, multiprocesadores de memoria compartida. A su vez también tiene una pequeña variante que el acceso a memoria puede ser uniforme, en el cual todos ven la misma latencia, y esos son la mayoría de los procesadores que conocemos, que en general comparten datos a través del caché de nivel 3. Porque el caché de nivel 3 ya es compartido. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando vemos la jerarquía de memoria de caché? Decimos el nivel 1 es privado, el nivel 2 es propio de cada núcleo, pero el nivel 3 ya es compartido. Entonces el nivel 3 ya pasa a ser esto memoria que está acá. Si no, el acceso puede ser no uniforme, en el cual los procesadores tienen cierta memoria local y por lo tanto la latencia no es siempre la misma. Es el caso en el cual un procesador quiere acceder al caché nivel 2 del otro procesador. Ahí ya tiene que pasar por la red, entonces no es lo mismo acceder al nivel 2 propio que al nivel 2 ajeno. ¿Estamos? Pero no necesariamente pasa eso, ¿por qué? Porque los cachés de nivel 2 son propios, son exclusivos. ¿Estamos? Pero puede ser el acceso uniforme o no uniforme. Ahora, ¿cuál es mejor? En general son mucho más populares los SMP de acceso uniforme porque son mucho más fáciles de programar. Todos hacen lo mismo, todos ven lo mismo. Sin embargo, hay casos en los cuales un sistema NUMA, o sea, de acceso no uniforme, puede proveer latencias menores. Y todo empezó con un procesador de AMD de hace varios años ya, que tenía 4 núcleos, 2 con acceso a una memoria local propia y los otros 2 no. Entonces, los otros 2 lo hacían a través de la Infinity Fabric. Y resulta que la Infinity Fabric y los accesos estos eran más rápidos, entonces permitía que una aplicación pueda ser movida entre distintos núcleos si necesitaba mayor performance. Entonces se permitía, ¿se acuerdan cuando esto era en la época de los procesadores heterogéneos? Que cuando ARM sacaba sus procesadores heterogéneos, AMD no los tiene heterogéneos, pero sí tiene distintas configuraciones. Entonces permite mover las aplicaciones entre distintos núcleos según la cantidad de memoria o la disponibilidad de memoria de la latencia que tenga cada núcleo. Entonces va a ser no uniforme, pero puede ser que sea más rápido. Y a partir de ese momento, hoy en día hay una ensalada y es bastante no uniforme los accesos a memoria en tiempos, digamos, las latencias. Son más fáciles de escribir los UMA, pero lo importante es performance.
¿Cuál es o qué tema, por más que sean más fáciles de programar, tienen un gran problema todo lo que es memoria compartida? Y el gran problema de la memoria compartida es el problema de coherencia de cachés, que algo ya les había comentado cuando vimos caché y vimos jerarquía de memoria. ¿Se acuerdan que había las 3 C y había una cuarta C? Que dije, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, llegó el momento. ¿Está? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la idea? La memoria es compartida. ¿Está claro? Todos ven la misma memoria. Es necesario un mecanismo para mantener la coherencia en los datos. ¿Por qué? Porque la idea es que si todos ven la misma memoria, todos tienen que ver los mismos datos. ¿Estamos? Pero todos tienen su estructura de caché particular. Entonces, ¿cómo hacemos para que con cada estructura particular todos vean lo mismo? Ese es el problema de fondo. ¿Estamos? Mantener la ilusión de que los datos están almacenados siempre en una única gran memoria. Y la idea acá es que dos o más procesadores o núcleos que son diferentes podrían acceder a la misma dirección y obtener valores diferentes. Y eso no debería pasar. ¿Estamos? Porque si uno accede al mismo dato, que se supone que es el mismo dato, deberíamos ver el mismo valor. Y la idea es que a veces pasa que pueden ser que se obtengan valores diferentes y eso no debería pasar. Ejemplo. Acá que tenemos una serie de pasos con una serie de eventos y tenemos qué es lo que hace dos procesadores A, B, donde quieren leer una dirección de memoria X. Y acá vamos a suponer que el ejemplo tiene caché write through. Si fuera write back sería casi lo mismo. Entonces, inicialmente no tenemos nada y tenemos que el contenido de memoria para la dirección X tiene un 0. ¿Estamos? Entonces, el CPU-A lee el valor de X. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener un fallo porque no tiene nada, va a traer el valor de memoria y lo va a guardar en el caché. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué va a guardar A en su caché? Un 0. ¿Clarísimo? En el siguiente paso, el CPU-B lee X. Va a pasar exactamente lo mismo, entonces ahora A tiene un 0, B tiene un 0, X tiene un 0. Está todo perfecto, todos ven lo mismo. Y en el instante después, el CPU-A graba un 1 en X. Y acá va la pregunta que nos hicimos un momento. Cuando escribimos, ¿se acuerdan? ¿Dónde escribimos? Bueno, el CPU escribe en el caché. Como el caché es write-through, eventualmente esto se va a escribir en memoria también. Entonces, CPU-A y memoria van a tener un 1, que es lo que corresponde. ¿Está claro? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si B lee X? ¿Cómo? ¿No? ¿Por qué le lee el 1? Si B va a leer X, B lo tiene en su caché. Y va a tener un acierto, porque ya lo trajiste. Y va a leer un 0. ¿Se entiende? Porque así funciona la jerarquía. Entonces, B ya lo tiene en su caché. Entonces, cuando lo vayas a buscar de vuelta, vas a tener un acierto por el principio de localidad. ¿Y qué es lo que va a leer? Un 0. ¿Y está bien ese 0? No. ¿Por qué? Porque otro lo modificó. ¿Se entiende el problema de coherencia? ¿Y se entiende que con write-back pasaría eventualmente lo mismo? O sea, el write-back que tiene va a pasar después, no inmediatamente, no va a ser el mismo paso. Pero eventualmente este 1 se va a copiar a memoria y si no tiene escritura o lectura en el medio, va a seguir manteniendo su valor en el caché y eventualmente va a leer un valor incorrecto. ¿Estamos? Y después otra pregunta. ¿Qué pasa si hay otro procesador C que quiere leer X? ¿Qué valor debería leer? ¿0 o 1? Debería leer 1. ¿Por qué? Porque este es el valor correcto, el de memoria. ¿Estamos? Entonces, el 0 hay que borrarlo, hay que hacerlo desaparecer, porque ya no va más. Entonces, eso nos lleva a, fíjense, en el ejemplo anterior, en caso que el CPU-B desee el valor de X, debe proveerse un mecanismo
para que lea el valor correcto, ya sea desde memoria o de donde sea. Pero debería decir, el 0 que tenés guardado en el caché no sirve más, porque alguien lo cambió. ¿Estamos? Ese mecanismo en general se denomina protocolo de coherencia de caché. Son reglas, son pasos que hay que cumplir. La idea es llevar un registro de cómo y cuándo es compartido cada bloque de caché. Porque la transferencia en la jerarquía de memoria era a nivel bloques, ¿se acuerdan? Entonces, cada bloque hay que ver quién lo tiene y cómo lo tiene. Entonces, cada bloque mantiene información sobre su compartición, su nivel de cuán compartido es, junto con la de su estado, si está modificado o no está modificado, si es inválido o no es inválido. Además, hay datos de si es compartido o no. Los protocolos de coherencia más populares son de tipo snooping. ¿Saben lo que es el verbo snoop en inglés? El chismoso. ¿Estamos? Una cosa así. ¿Por qué son protocolos de tipo snooping? Son los protocolos que están permanentemente escuchando lo que dicen los demás. O sea, chusma. ¿Estamos? Son protocolos que están monitoreando la red de interconexión donde está la memoria compartida para ver quién escribe qué en memoria, quién lee qué cosa en memoria. Y van anotando todo en un cuadernito. Y dicen, mira, aquel ha hecho tal cosa, este ha hecho tal otra, y van anotando todo. ¿Se entiende? Se ríe Martina, no sé por qué, pero bueno. ¿Cómo? Bueno, está bien. La idea es que, ¿por qué? Porque los cachés son accesibles a través de el único bus, la red de interconexión es la misma. Y a partir de ahí es donde se comparte la memoria. Las transacciones en el bus se realizan de a una por vez, entonces todos los cachés monitorean permanentemente ese bus para saber si hay una copia del bloque que se está solicitando. Entonces se lleva un registro de todos los movimientos que se hacen. Y si detectan que en el bus hay alguna transacción sobre un bloque del cual tienen una copia, entonces hay que hacer algo. O sea, si alguien está pidiendo un dato que tengo yo, algo tengo que hacer. O si alguien quiere escribir un dato que tengo yo, algo tengo que hacer. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Entonces, lo más fácil que hay, ¿cuál es el protocolo más simple de coherencia? Se llaman protocolos que son write invalidate, que implican que cuando hay una escritura se invalida. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Ustedes tienen un procesador A que escribe en una dirección de memoria X, sea cual sea. Cuando se detecta que un procesador está escribiendo en una dirección de memoria, todas las copias de la misma dirección de memoria que estén en todos los que pueden existir en los distintos cachés se marcan todas como inválidas. ¿Estamos? Por más que estén, dicen, no, ya está, no va más, porque hay alguien que lo modifica. Y esto pasa por, creo que, Camilo, vos me habías preguntado cuando estábamos viendo ese tiempo, ¿cómo es posible que alguien me modifique? ¿O qué pasaba si alguien más me modificaba? Había una pregunta de, algo así era la pregunta, no me acuerdo exactamente, pero la idea era de, uno está trabajando y yo vengo con mi bloque, con mis datos, y de repente un bloque que yo tenía, ya no lo tengo más. Y no fue por conflicto, no lo saqué yo, lo estoy usando, pero se invalidó el bloque. ¿Por qué? Porque resulta que algún otro núcleo, algún otro procesador, alguna otra cosa, escribió en la misma dirección, entonces me invalida el bloque que yo tengo. ¿Se accede a todos los cachés al KSR? No, el procesador A accede a su caché y escribe. Pero cuando esa copia va para la memoria, es, che, hay alguien que está escribiendo, entonces si alguien tiene una copia, chao, márquenla como inválida. Se accede a todas las copias, pero solamente para marcar como inválida, no es acceso. Es más rápido el acceso. Sí, es más rápido porque vos no importa el valor que tenga, simplemente le cambias el bit. Claro, yo pienso que como tienen que buscar el caché, o sea, porque no saben en qué caché se está, Bueno, busquen todo, digamos. hay que buscar en todos los casos, o sea, lo importante es que vos sepas qué dirección es. ¿Entendés?
Y cuando sepa a qué dirección, a qué bloque pertenece. Entonces, che, ese bloque, yo lo tengo, tuc, se marca como inválido. Están permanentemente escuchando. ¿Está la idea? Entonces, eso implica que cada escritura hace que el dato sea exclusivo de un procesador. Entonces, cada vez que un procesador escribe un dato, pasa a ser el único que tiene ese dato. Entonces, pasa a ser VIP. Yo soy el único que tengo este valor. Y esto, por supuesto, va a generar nuevos fallos. No en ese procesador, sino en los demás. ¿Se entiende? Porque puede que el procesador B haya leído el dato y al intentar leerlo de vuelta, no está. Y esos son los fallos por coherencia. La cuarta C que había quedado pendiente en el tema 11. ¿Estamos? Nótese que este genera fallos no en el procesador A que escribe, sino en el procesador B que no tiene nada que ver. ¿Estamos? Es independiente, pero genera fallos. Entonces, ¿qué pasa si un procesador B, quiere leer el dato? ¿Estamos? Que lo tenía y ya no lo tiene más, lo tiene inválido. Entonces quiere leer una dirección de memoria que es exclusiva de otro procesador A. ¿Qué es lo que pasa? Se obliga a que A, es decir, tu dato que lo tenés vos solito, compartilo. Copialo en memoria, hace un write back para copiar ese dato a memoria y que a partir de ahí todos lo podamos leer. O sea, se lo obliga a que deje de ser exclusivo el dato. Se obliga a que tenga que ser compartido con todos. Por supuesto, no es que lo va a copiar en memoria y después de copiarlo en memoria, el procesador B lo va a leer. ¿Por qué? Porque cuando lo copia en memoria, en realidad lo pone en el bus compartido. Y cuando lo pone en el bus compartido, B ya lo ve, lo nota, entonces ya lo puede tomar de ahí nomás. Entonces no hace falta ir a memoria para leer, para escribir, para después ir a memoria de vuelta a leer. En el mismo acceso se hace todo. Porque el bus es compartido. ¿Se entiende? ¿Me siguen o no? Entonces, el mismo ejemplo anterior sería, fíjense, el procesador A lee X, entonces que estaba en 0, entonces tiene un fallo, lo resuelve y copia el 0 en su caché. El procesador B quiere leer X, va a tener un fallo, lo lee de memoria y copia el 0 en su caché. Y hasta ahí vamos bien. El CPU A escribe un 1 en X. Ahora el caché es write back, pero la idea es la misma. Entonces, pone el 1 acá, pero a su vez lo que hace es invalida. ¿Estamos? Las copias de X que estén en todos los otros cachés. Entonces B dice, yo tenía X, sí, chao, no tengo nada. Y la memoria, bueno, va a seguir en 0. ¿Por qué en este caso? Porque es write back. ¿Estamos? Y va a haber problemas. Pero después el CPU B lee X, que antes era un acierto. Ahora va a leer y va a tener un fallo. Entonces, ese fallo va a provocar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién tiene el valor este? Lo tiene A. Entonces, copialo a memoria y de ahí yo también lo copio. Entonces, quedamos todos con el mismo valor. ¿Se entiende? Fíjense que ya hay distintos tipos de fallos de caché. ¿Me siguen? Entonces, estos protocolos usualmente son implementados como una MEF, una máquina de estado finito, en el caché de último nivel de cada núcleo, cada procesador. O sea, cada caché de último nivel ya tiene una máquina de estado finito que implementa el protocolo. En realidad no son en el caché, no son en el último nivel, sino en el caché que es compartido. ¿Me explico? O sea, es en el límite entre lo que es privado y lo que es compartido, porque ahí es donde está la red de interconexión. Entonces, donde está la red, ahí va el protocolo. ¿Se entiende? Entonces, últimamente son las mismas redes las que implementan el protocolo. O sea, ya no lo implementa el caché, lo implementa la red. Entonces, Infinity Fabric
ella es la que implementa el protocolo de coherencia. Entonces, todo el mundo que se quiera conectar al Infinity Fabric tiene que ser coherente. Tiene que implementar el protocolo. Por darles un ejemplo. Entonces, en la versión más simple del protocolo que hay, un bloque puede estar en uno de 3 estados. Que el primero ya lo conocen ustedes, inválido, con el bit de validez, que dicen el caché no tiene el bloque. ¿Estamos? Después hay otro estado que es modificado, con el dirty bit, que también lo conocen. ¿Estamos? Que dice, pero acá la diferencia es que el bloque es exclusivo, porque las escrituras me decían, este solamente lo tengo yo. Entonces está modificado y es mío. ¿Estamos? Y después el otro estado es compartido. Este bloque es lo mismo que está en memoria, entonces es el dato que todos tenemos y todos vemos lo mismo. ¿Se entiende? Son los 3 estados y el protocolo, que es que es el más simple, que se basa en estos 3 estados, simplemente recibe el nombre de protocolo MSI. ¿Estamos? No es el único protocolo, no es ni por ser que el mejor. Hay muchas variantes. Una versión mejorada agrega un cuarto estado para evitar ciertas transacciones. Ese estado le llaman estado exclusivo. El protocolo pasa de ser llamado MESI y a nosotros los argentinos nos encanta. ¿Estamos? Es una variante especial. Por supuesto, tampoco es el protocolo más usado. Los Ryzen de AMD tienen 7 estados y se llama así, que eso a nadie le hace gracia. Olvídate, ¿estamos? Pero sigue siendo más o menos lo mismo y siguen estando el M, el S y el I, que son los que a nosotros nos interesan. ¿Estamos? Por supuesto hay otros protocolos más que no son write invalidate, como el que vemos, sino que son write update, pero no los vamos a ver, quédense tranquilos. Y hay otros tipos de protocolos también que no se basan no son de tipo snooping, porque no están permanentemente escuchando, pero tampoco los vamos a ver. Hay muchos tipos de protocolos de caché. Sí quiero que hagamos en los últimos 5 minutos, veamos un poco lo que es la máquina de estado finito para el protocolo de coherencia MSI, que tiene 3 estados, M, S e I, y más o menos transiciones que se marcan. Algunas en negro y otras en azul, algunas con líneas finas, otras punteadas, y algunas tienen cuál es la entrada que produce la transición y cuál es la salida que genera. Entonces requiere un poco de explicación. Las transiciones en negro son todas las transiciones generadas por un procesador. Las transiciones en azul son las generadas por el bus. ¿Y qué quiere decir transiciones generadas por el bus? El bus no genera transiciones, lo que son es por otros procesadores, ¿estamos? Que son los externos. Entonces, en general el protocolo es por bloque, por caché, por procesador. O sea, el procesador A va a tener su variante, o sea, va a tener su protocolo, pero va a tener su estado. Y el procesador B, para el mismo bloque, va a tener un estado diferente. ¿Se entiende? Entonces, cada transición muestra el evento que la genera y el resultado que provoca. Y lo importante es que estén donde estén, ¿estamos? Las transiciones al estado M siempre son por una escritura. ¿Estamos? Porque al estado modificado siempre se llega cuando se escribe y se va a modificar. Entonces, todas las flechitas que van a M son por escrituras. Ahora, pueden ser un acierto de escritura o un fallo de escritura. Y ahí va a haber variantes. Pero si hay una escritura, va a M. ¿Estamos? Y todas las escrituras, cuando ocurre una transición, cuando acá se pasa del estado I al M o del S al M, sí o sí se invalida el bloque en los demás cachés. O sea, se genera una señal de invalidame el bloque.
pasa. ¿Se entiende la idea? Ahora, cuando un caché tiene un bloque en estado de M que es modificado y es solicitado en el bus, o sea, alguien lo quiere leer, lo que tiene que hacer es un writeback. Que ese writeback se le conoce como también es un flash de copiar el dato que tiene él, copiarlo a memoria. Es un writeback común y corriente, porque alguien lo pide. Y después que lo pide, quedan todos en S. Entonces eso es como se pasa de M a S. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, acá los aciertos y fallos de transición a M son porque si estaba en inválido el bloque y tengo una escritura, es porque no tengo el bloque. Entonces tengo un fallo, entonces va para allá. Va para M pero con un fallo. En cambio, si estaba compartido es porque yo sí tengo el bloque y quiero hacer una escritura, entonces lo escribo, pasa de S a M, pero tengo un acierto en el caché. ¿Estamos? Lo que dice es que son las diferencias acá, ver un bus read y un bus read X. Dice que el primero ocurre cuando son fallos de lectura, el segundo cuando son fallos de escritura, porque invalida el bloque en los demás cachés. A la larga no importa, pero las transiciones son simples. Si ustedes están en un estado y tienen una lectura, se quedan en el mismo estado. Si están acá y tienen una lectura, se quedan en el mismo estado. Del inválido se sale siempre por lectura o escritura porque está inválido. ¿Estamos? Y al inválido se llega cuando alguien lo invalida. ¿Preguntas? De M a I y de MS puede ser que hay dos que son iguales. Bus R de X. Puede ser. ¿Cuál es la diferencia? Para mí, sí. Para una de estas dos. Una que sí pide el dato que necesita. A la derecha debería ser un write, ¿puede ser? A ver. Para mí una de estas dos está mal. Yo creo que la de la derecha debería ser un write, porque si veo que el bus escribe un dato. Claro. En realidad, este es una lectura y este es cuando alguien quiere escribir un dato que tengo yo. O sea, el procesador A tiene un dato de manera exclusiva y viene otro y lo quiere escribir. No, viene otro y lo quiere leer, perdón. Este es una lectura. Entonces, cuando alguien lo quiere leer, yo hago el writeback, por eso hago el flush, y después lo paso al estado de S, y nos quedan los dos en S. Pero si yo lo tengo al dato exclusivo y viene alguien y lo quiere escribir, yo hago el writeback, pero después me lo invalido, porque sé que lo que voy a tener no me sirve más, porque el otro lo escribió. ¿Se entiende? Entonces, esta es lectura y esta es escritura. De otro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo dejamos acá. Dejamos acá con MSI y dejamos el problemita ese para la clase del miércoles. Ahí tenemos un fin de semana largo para aprovechar y repasar todos estos temas y eventualmente prepararse para un quiz. Se ríe Miguel también. Que tengan un buen fin de semana. Aprovechen que no hay práctico. Aprovechen que empiezan la Eurocopa.